Bueno, muy buenos días nuevamente, colegas. Para mí es un placer estar aquí conversando, dialogando con maestros que han impactado la formación de docentes en tantas áreas. Hoy en este conversatorio vamos a conocer algunas estrategias de territorialización que se han llevado a cabo en los territorios y que justamente nos han dejado lecciones y aprendizajes en este trayecto. Para mí es muy importante en este diálogo que podamos escucharnos entre todos y que también podamos participar como ocurrió ahorita. Entonces les voy a contar un poquito la dinámica que hemos planeado con los colegas. Ustedes ya saben que hacemos la tarea juiciosos y juiciosas, ¿no? Entonces, primero vamos a conversar con los colegas del panel alrededor de 2 preguntas que nos permitirán conocer esas experiencias de territorialización que se han desarrollado y luego vamos a dar paso a que el público nos haga preguntas o comentarios. Van a estar por allí circulando post-it, o bueno, usted también puede pasarnos el papelito si quiere que leamos la pregunta o quiere que leamos algún comentario. ¿Es clara la dinámica del panel, cierto? Perfecto. Público, ustedes me ayudan a controlar el tiempo. Empezamos a hacer caritas y los profes se extienden en la respuesta. Aunque los profes aquí son muy juiciosos con esto del tiempo, porque queremos nuevamente también escuchar al público, exactamente. Entonces, bueno, colegas, bienvenidos nuevamente a este panel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre estas experiencias de territorialización. Vamos a tener un orden. Como ven, nuestra mesa tiene paridad de género, ¿sí? Somos 3 y 3. Entonces, vamos a iniciar con, bueno, tenemos un orden para este diálogo. Vamos a iniciar con la profe Estela, ¿sí? Posteriormente, el profe Oscar nos conversa, luego la profe Marta, que está por llegar, luego pasamos al profe Giovanni y cierra el profe Robert. Ese va a ser nuestro orden de la palabra también. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, iniciemos. Bueno, mis profes, ustedes han tenido experiencia en este proceso de territorialización, liderándolo, acompañándolo en sus universidades y también en las asociaciones en las que participan. Me gustaría que nos pudieran contar cuáles fueron esas principales necesidades que se identificaron tanto en los territorios como en las comunidades, ¿sí? Y cómo entonces se desarrolló y se diseñó la estrategia de territorialización para responder a estas necesidades, teniendo en cuenta, por supuesto, que nuestra oferta de territorialización tiene que ver con la formación docente. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Muchísimas gracias a la invitación que nos hace el Ministerio de Educación Nacional, al equipo organizador, para participar de esta conversa que nos parece clave, nos parece fundamental, pensándonos la educación, pero no a nivel general, sino sobre todo pensándonos la educación en el territorio. Y me voy a permitir, a propósito, ayer mencionaba uno de los grandes pedagogos del siglo XX, el brasilero Paulo Freire, era una frase introductoria en este sentido. La educación otorga a las personas mayor claridad para leer el mundo, y esa claridad abre la posibilidad de intervención política. Es esa claridad la que presentará un desafío al fatalismo neoliberal. Por eso la educación tiene que pensar no solamente la formación académica, sino al ser en toda su dimensión. De allí que el ser en el mundo significa transformar y retransformar el mundo, y no adaptarse a él. En este libro de Pedagogía de los Sueños Posibles que nos plantea Paulo Freire, pues para nosotros como Universidad del Cauca, como Departamento de Educación y Pedagogía, como Facultad de Educación, pero en particular como Grupo de Educación Popular al que pertenecemos,
pues es prioritario pensar en las necesidades de una región como la del Cauca con tanta variedad, pero también con una multiplicidad de problemáticas tejidas históricamente y que son importantes revisar. Por eso iniciamos un ejercicio distinto a propósito de lo que nos presentaban anteriormente. No iniciamos de arriba para abajo, sino de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, entonces, desarrollamos algunas investigaciones donde participaron 2.000 maestros del Cauca, algunos padres y algunos estudiantes, para pensar una pregunta en particular: ¿qué no permite transformar la escuela? ¿Qué no permite transformar la educación? Si surgen tantas pedagogías y tantas apuestas educativas, ¿por qué seguimos así? ¿Cierto? Hoy ocupando casi el último puesto en Prueba Saber, tenemos matemáticas a nivel de la lectura comprensiva, de la matemática básica, de las formas de convivencia. Entonces, ¿qué está pasando? Y con esa pregunta nos fuimos a trabajar durante 5 años con estos 2.000 maestros recorriendo los territorios, encontrándonos, y aquí un agradecimiento especial a la Asociación de Institutores y Trabajadores del Cauca, ASOINCA, quienes nos abrieron espacios también para estas conversas, y allí poder encontrar necesidades. Esas necesidades están compiladas en este texto que se llama Caminos de la Educación Popular desde los territorios educativos y pedagógicos del Cauca, que le decía a la profe Lisbeth que vamos a obsequiar uno para la rifa, para que ustedes lo puedan tener, y que empieza a analizar algunos elementos, y me voy a referir como a los centrales. Uno, la deserción escolar. Es muy preocupante lo que está pasando a nivel, no solamente del departamento del Cauca, sino de los territorios. Y más allá en las zonas alejadas, en nuestros pueblos, en nuestras veredas, donde más del 50% de los niños que terminaron 5º de primaria no continúan el bachillerato. Ese es un tema, digamos, que es de gran preocupación. Por eso cuando nos plantean las alternativas de trabajar 10º y 11, nosotros nos hemos bajado hasta la primaria, porque el tema central no está solo en el bachillerato con los jóvenes, está también con la niñez. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el tema de la deserción escolar es un tema muy preocupante ya en los territorios y cada vez ha ido aumentando, porque como les decía, desde hace 5 años venimos pensando el tema, pero allí no se ha cerrado. Lo otro, las complejas problemáticas que vive nuestra niñez y nuestra juventud. A nivel social, porque ya todos conocemos el tema de violencias generalizadas, los conflictos armados que generan gran desplazamiento, el paramilitarismo, la minería ilegal, todas estas fuerzas ilegales que ejercen una gran presión, pero que también nos están cooptando a nuestros niños, a muchos niños y jóvenes. Adicionalmente, los robos, todo lo que está pasando, los problemas psicosociales que son tan serios, pero algo también muy preocupante, la desesperanza de muchos niños y de muchos jóvenes por qué futuro hay. Si yo estudio, ¿para qué voy a estudiar? Un niño le decía al profesor: profe, ¿usted cuánto se gana acá en la vereda? Y cuando le da el valor, el niño le dice: allá con el grupo ilegal, en una vuelta me gano lo que usted se gana en un mes. Entonces, ¿cómo hacer, cierto? En una realidad tan compleja. Pero eso lo empezamos a vivir y a compartir, entendiendo y comprendiendo las necesidades, estando en los territorios. Y por eso en este texto ustedes podrán encontrar qué dicen los maestros y las maestras de cada región, el norte, el sur, el oriente, el occidente. Nosotros tenemos aquí diversas comunidades indígenas, comunidades afro. Una cosa son los afros del norte del Cauca, otros son los de Guapi, otros son los del Patía, y asimismo con las comunidades indígenas. Ellos cada uno tiene sus propias historias, tiene sus propias necesidades. Por eso creemos que homogenizar las problemáticas es también polémico. Allí hay un manejo equivocado frente a política educativa, porque
la violencia que pasa en un territorio no es la misma que pasa en otro, no, y por eso nosotros hablamos en plural, las violencias, esto es muy importante. Y así entonces aquí podrán encontrar problemáticas de orden social, de orden pedagógico, curricular, y desde allí ya se me terminó el tiempo, entonces poder decir que la universidad logra descentralizar con programas en Santander de Quilichao, desde tecnologías, programas de pregrado, programas de posgrado, en El Bordo, en Silvia, y hoy este gran proyecto de Guapi que es supremamente importante, pero también desde la oficina de regionalización con talleres. Hay un semillero muy bello de pensamiento crítico para ayudar a estos jóvenes a construir, pero la invitación es que empecemos, no desde los jóvenes, hay que venir más abajo a trabajar con la comunidad, no para ellos, con ellos, que es un asunto central. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Estela. Muy interesante. ¿Seguimos? Sí, señor, por favor. Bueno, un saludo especial a todos ustedes. A ASCOFADE, Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Es mejor ¿cierto? Bueno, creo que particularmente tengo como una dualidad entre ASCOFADE, trabajar en el grupo de política pública, donde trabajamos en dos frentes, que es formación de maestros con un subgrupo y otro con orientaciones curriculares a través de los análisis a los decretos reglamentarios que hacemos con el 1330, el 529, el 1075 y ahora los nuevos de la política pública, el 481, el 2481 y el acuerdo 01 del CESO. Y a la vez soy comisionado de la sala, es como una dualidad que tenga que hacer crítica a la política educativa cuando me toca aplicarla en el contexto particular del Ministerio de Educación Nacional. Por eso a la profe Lina le manifestaba algunas preguntas, no me quise identificar para que les pudiera responder con tranquilidad. Pero ha habido estrategias similares a esta, que es lo que se llama, pues ASCOFADE ha trabajado con diferentes estrategias con el Ministerio de Educación, hace caracterizaciones de la población que pertenece a ASCOFADE, 93 instituciones de educación superior. También ha trabajado de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, ha trabajado particularmente con ASONEN y ha trabajado con algunos grupos en particular de ASCOFADE en algo que siempre me llamó la atención y desde el grupo de política pública hemos hecho algunos análisis, que era el encuentro pedagógico popular, 2 puntos, territorialización de la formación. ¿Qué necesidades particulares se ha encontrado? Para ser muy concreto en estos minutos, ese documento ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de ASCOFADE. Sin embargo, yo quiero rescatar los siguientes puntos para la discusión aquí. Primero, la necesidad no debe ser vista como carencia, sino como otro saber fundamental
del diálogo y el encuentro de las comunidades. Desde ahí creo que cambia la concepción, que quien oferta no va a ofertar su satisfactor, sino que va a buscar la relación y el diálogo con las comunidades para hacer la oferta, porque no está pensando en la carencia. 2, este encuentro determinó en todas las regiones de este país, en su gran mayoría, aquí en el suroccidente, estuvo en Cauca, estuvo en Nariño, y digamos que la estrategia es maravillosa en sí mismo. Ahí está el poder pedagógico implícito. Me parece que demuestra que la pedagogía no es una técnica instrumental, sino que está llamada a ser un actor político y ético frente a las problemáticas que aquejan las regiones. Y se encontró que el 42% requería formación de maestrías, que el 47% de doctorado y solo el 1% requería formación de licenciatura. Los currículos, para mí, en una concepción muy particular, pero me parece que el currículo debe materializar la teoría pedagógica y la identidad propia de las instituciones en relación con los contextos. Por lo tanto, la flexibilidad curricular que se dé en esta articulación que es vertical, que ya se trabaja hace mucho tiempo, esta articulación tiene que transversalizar el conocimiento en torno al territorio y a la comunidad educativa, pero en diálogo de los saberes, las culturas ancestrales y locales particularmente. Otro elemento que surgió como necesidad, pero como otro saber de la población, no como carencia, y es promover el desarrollo de capacidades para educar en contextos de riesgo, como lo tienen en estas zonas y como lo tenemos en el departamento de Nariño. 2, los maestros y maestras señalan la importancia de fortalecer educación inicial, educación básica primaria, educación propia y la integración de las TIC. Y algo que desde el ámbito que trabajo en la formación doctoral, y es trabajar con la investigación formativa, pero en el entorno, ¿sí? No para ser investigados, no para investigar, sino para participar en la transformación y el cambio. De ahí que estas investigaciones deben ir más allá de la búsqueda de teorías de conocimiento y hacer una transepistemología, y es búsqueda de identificación de esas narrativas identitarias que tiene el maestro en formación, del maestro en ejercicio y de aquellos que quieren formarse en ese contexto particular. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe. Bueno, bienvenida, profe Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lisbeth, mil disculpas. Tranquila, entendemos. Gracias a ustedes por esta hermosa invitación. Siempre llegar a este Cauca es llegar a la vida y a la esperanza. Y pues que a uno lo inviten al Cauca
hablar sobre territorio, pues se siente uno como en deuda porque más bien que los otros, el resto del país, hemos aprendido de sus procesos organizativos y las férreas defensas que hacen por el territorio. Son para nosotros un referente muy importante. Bueno, gracias. Mi nombre es Marta Janet Ibáñez. Yo soy boyacense de pura cepa. Llevo a Boyacá en el alma, pero estos procesos precisamente que están tan alejados de los territorios nos llevan a irnos del territorio para buscar vivir económicamente en otros lugares. Entonces, con ganas de volver, pero a veces es un poco difícil, complicado, pero entre todas las vueltas que he dado, fui a parar a los Llanos Orientales, un sector hermoso pero agreste. Llegué allí con la expectativa de hacer un trabajo con la educación rural. Pues tengo que decirlo lamentablemente en un auditorio que las universidades, en el caso de la universidad donde yo trabajo hace 10 años, la Universidad de los Llanos, en el programa al que yo llegué estaba de espaldas a la educación rural. Entonces yo estoy aquí por dos circunstancias. Una, por la ubicación geográfica, estoy en la Universidad de los Llanos, y otra, por un movimiento que me ha producido bastante riqueza, que me ha generado inquietudes, que me ha movido hacia diferentes sectores del país, y es la Mesa Nacional de Educación Rural. Es un colectivo, aquí veo a unos colegas que son de la mesa. Es un movimiento que en este momento está un poco quieto, pero no muerto. Es el movimiento de la mesa, es un colectivo que se agrupa después de los acuerdos de paz, y porque el punto 1 del acuerdo de paz es un punto que vincula esencialmente a la educación rural. Entonces, la promoción de algunos interesados por darle una vida a la educación rural nos convoca. Yo llego por la Universidad de los Llanos, me vinculo a este movimiento. Es un movimiento, es un colectivo, yo le pedí el favor ayer a Lisbeth que en el programa hay una equivocación grande que dice que yo soy la presidenta o algo así, y me disculpo, pero yo soy un miembro del colectivo. Es un colectivo que funciona de manera horizontal, que dialogamos por las inquietudes de la educación rural, y en el transcurso pues de la conversación vamos hablando qué ha pasado y cómo la universidad se vincula pues a través de… Sí, la universidad somos las personas que estamos interesadas en los diferentes temas, y lo que hacemos es que a veces somos un poco Quijotes y a veces tenemos Sanchos que nos acompañan, otras no, o a veces nosotros mismos somos Sanchos y cargamos todo, pero pues esa es la pasión que nos mueve y me mueve venir aquí, especialmente porque sí quisiera hacer un llamado, y es que en realidad son los territorios los que transforman las comunidades académicas. No son las comunidades académicas que transformamos los territorios. A veces las comunidades académicas nos quedamos en mera recolección de información, pero son en realidad los territorios que nos dicen qué hacer, cómo hacer y hacia dónde direccionarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Marta. Profe Giovanni. Sí.
¿Se escucha bien? ¿Te presto Sí, esto? perfecto. Ok. Muy buenos días a todos, compañeros de la mesa, compañeros del auditorio. Mi nombre es Giovanni Chávez, yo soy parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, soy del territorio de Río Blanco, del resguardo Yanacona de Río Blanco, Sotará, acá en el macizo, y hago parte de la Universidad Indígena Intercultural Huaín Cric. La Guaín hace parte del sistema educativo propio, es una fracción, es una partecita dinámica de ese proceso educativo, y por lo tanto para estos 10 pueblos, 11 asociaciones que tiene el CRIC en el departamento del Cauca, la educación es una apuesta política. Y como es una apuesta política, responde a dinamizar los planes de vida de cada uno de esos 11 pueblos. Y esos 11 pueblos son con contextos territoriales diferentes, contextos de estructura organizativa política diferente, con diferentes formas de autoridad y diferentes formas de hacer y administrar justicia. Y por lo tanto, son diversas formas también de construir y hacer conocimiento. Y por lo tanto, también son distintas formas de aprender y enseñar. En ese contexto, los procesos educativos que desarrollamos como universidad indígena están estrechamente relacionados a los planes de vida de los pueblos, pero que una estrategia metodológica que nos permitió a nosotros abordar esas particularidades ha sido un poco la configuración de los sistemas propios que dinamizan esos planes de vida. Entonces, esos sistemas propios, pues hablamos del sistema de salud SISPI, estructuramos el sistema de autoridad territorial económico-ambiental, estructuramos el sistema de educación indígena propio, estructuramos el sistema de gobierno y estructuramos el sistema de administración y gestión propia. Entonces, los 5 sistemas se dinamizan en la universidad y esos 5 sistemas dinamizan 12 programas de formación de la universidad. Y estos responden directamente a esa priorización y caracterización de esos diversos planes de vida. Pedagógicamente, la universidad tiene una modalidad única que se llama presencialidad compartida intensiva y una estrategia que es la itinerancia, porque nosotros caminamos mucho, los indígenas, yo creo que aquí de pronto hay muchos compañeros de los territorios, y nosotros caminamos el territorio para escucharlo, y a través de la escucha del territorio proponemos organizarnos dentro de él. Nosotros no organizamos el territorio, nos ubicamos, nos organizamos dentro de él. Entonces esos sistemas metodológica y estratégicamente nos han permitido vivenciar y convivir en ese territorio, lo que nos genera a nosotros, uno, el autorreconocimiento, pero también la visibilización y la reclamación de los derechos de existencia y preexistencia. Por lo que les decía a ustedes, pues son diversas formas de entender el mundo, son diversas formas de interpretarlo y son diversas formas también de recrear. En ese sentido, pues los programas nosotros pretendemos que generen el impacto de la necesidad, obviamente, de la necesidad de identidad y del territorio mismo, biofísico y simbólico cultural, pero también una apuesta política de existencia. Y eso nos aporta a nosotros a desarrollar 3, 4 dimensiones que necesitan los pueblos indígenas, que necesitamos los pueblos indígenas y que creo que necesita la humanidad completa, que es ese relacionamiento intrapersonal de nosotros como personas, y eso lo trabaja muy bien los mayores sabedores espirituales. Uno tiene que estar sano su cuerpo para poder tener un relacionamiento directo e indirecto con el resto.
Y entonces, ¿quién es el resto? Pues el resto es mi entorno familiar. ¿Y quiénes otros? Ese relacionamiento que establezco yo como persona con mi comunidad, con mi pueblo y con el territorio físico, pero también simbólico. ¿A qué me lleva ese relacionamiento y a qué nos lleva? Todos los programas de formación nuestros están enfocados a eso. ¿A qué nos lleva ese relacionamiento? A buscar el camino de la armonía y el equilibrio entre comillas, y esa armonía y equilibrio nos lleva a transitar al buen vivir, a vivir en términos, condiciones equilibradas. Esa es la apuesta política, pedagógica que tenemos como universidad, con grandes desafíos, porque sí tenemos muchos desafíos y se nos encontramos en el camino muchas barreras, de las que no quiero nombrar, pero que los compañeros de la mesa ya nombraron, y que son unos retos bastante complejos en la medida que la unicidad de pensamiento y como nos educaron a nosotros y como el sistema educativo en sus más de 100 años, pues ha venido configurando en la estructura mental de nosotros, ¿no? Y entonces siempre dimensionamos la educación a que sea un factor de rendimiento monetario y no lo estamos configurando como un proceso de estructuración de pensamiento para la vida. Y cuando estructuramos pensamiento para la vida, el factor económico-financiero pasa a ocupar un tercer, cuarto lugar, porque es una consecuencia de esa formación profesional e intelectual de pensamiento que podamos tener los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Profe Robert. Bueno, buenos días para todos y todas. Es un gusto estar aquí en este espacio que a propósito tiene esa doble modalidad virtual y presencial, que es lo que nos deja también la pandemia, esos aprendizajes y cómo esos aprendizajes se convierten en un reto en tanto las condiciones particulares de los territorios. Y muy contento de que esté nuestro relevo generacional, educadores que están formando como licenciados, y digo educadores porque todos somos educadores, y se están formando como licenciados en tanto el proceso formativo no se agota con el título. Estamos así, hayamos recorrido todo el camino formativo institucional, seguimos aprendiendo y estos espacios son de aprendizaje. Por eso, importante que estén aquí porque son ese relevo generacional a través de ese diálogo intergeneracional que me parece importante. Y quiero partir de la profe Estela, yo hago parte del Grupo de Educación Popular, la profe Estela mencionó algunas problemáticas generales, pero me pareció importantísima y que recoge algunos de los elementos que ya han planteado aquí, importantísima la intervención que hizo ayer el maestro Alfonso, desde el título del evento. Él decía comunidades académicas que transforman territorios. Y comparto la afirmación que él hacía, creo que podría pensarse de manera contraria. Es territorios que transforman comunidades académicas. Y es desde ahí donde nos debemos pensar. Creo que la problemática pasa desde ahí. Una problemática general que siempre se piensa desde arriba solucionar las problemáticas de abajo. Y este es un ejercicio de participación de las comunidades en la construcción de esas políticas, de esas directrices que cambian precisamente esa concepción de comunidad académica. Entonces, parto desde ahí y con respecto un poco al diagnóstico me voy a referir a dos asuntos que atendemos desde la Universidad del Cauca, desde la facultad, desde el departamento, desde las licenciaturas y desde el Grupo de Educación Popular. Y tiene que ver con la problemática, no solamente que menciona la profe Estela de deserción, sino cómo a partir hice un ejercicio sencillo en la Universidad del Cauca y particularmente en la facultad tenemos 9 programas y miré el proceso de inscripción desde el 2021-1 hasta el 2025-1. Resulta que a pesar de la gratuidad, el número de estudiantes inscritos se redujo en un 50%. La pregunta es, ¿por qué no se inscriben más a pesar de que sea gratuidad? Pero el problema no de la
de estar en la Universidad del Cauca no pasa únicamente por no pagar matrícula, sino pasa por brindar las condiciones que permitan que los estudiantes puedan venir, como es una universidad pública, puedan venir desde sus territorios y estar acá. Lo que implica estar acá implica una inversión y muchas veces no se tiene esas condiciones para estar acá. Así que uno de esos inconvenientes pasa por eso, las posibilidades que se deben brindar para que el estudiante esté acá, y eso implica hasta la forma como ingresan a la universidad. Para poder ingresar a la universidad, el estudiante tiene que pagar unas pruebas ICFES, o pruebas saber, que muchas veces no tiene cómo pagar, pero además, bueno, todo lo que representa estar acá. Entonces, por eso nosotros desde Escuelas Normales Superiores hicimos un ejercicio bien importante. Hace 20 años más o menos se empezó un proceso de construcción colectiva y de flexibilización de las estructuras curriculares, tanto de las escuelas normales como de las 3 licenciaturas que coordina el Departamento de Educación y Pedagogía. Y logramos hacer esa articulación y se logró la firma de un convenio que permitía que los estudiantes del PFC, del Programa de Formación Complementaria, en las 5 escuelas normales que tiene el Departamento del Cauca, pudieran, a través de ese ejercicio de equivalencia, pudieran ingresar a 5º semestre a una de nuestras 3 licenciaturas. Digamos, importantísimo, bueno, pero tenía un inconveniente, que dado el cupo, bueno, ahí pasa por lo que decía el profe de la situación financiera, únicamente se traía o podía participar un estudiante de cada una de las normales en nuestros 3 programas. En total eran 15 estudiantes únicamente. Digamos, esa era una problemática que no lográbamos atender de manera satisfactoria, no lográbamos cumplir las expectativas que tenían los estudiantes. Es así como en el 2023, finalizando el 2023, se firma un convenio que llamamos de doble vinculación. ¿Y qué permite ese convenio? Permite que los estudiantes que se matriculan en el programa de formación complementaria sean nuestros estudiantes en un primer momento de las 3 licenciaturas, básica primaria, educación artística, ciencias naturales y educación ambiental. Posteriormente se sumó educación física, deporte y recreación. Se matricularán al PFC, pero que también se inscribieran en la Universidad del Cauca. Es decir, es una territorialización desde el territorio mismo. Es decir, son nuestros estudiantes allá en el territorio. En el 2026-1 llegan esos estudiantes acá a nuestra universidad. Nuestros estudiantes llegan a nuestra Universidad del Cauca. Entonces, se pasó de atender 15 a atender con 4 programas, más o menos lo que se tiene pensado son 120 estudiantes. Estamos en ese proceso de motivarlos, pero es un ejercicio de territorialización de la educación superior desde el territorio mismo. Entonces, mire que es una problemática que se soluciona desde esa flexibilidad curricular. Y el otro asunto que me quiero referir, esto es a nivel de pregrado. A nivel de posgrado, pues la Universidad del Cauca cuenta con todo el trayecto formativo, pregrado con licenciaturas, me estoy refiriendo al caso particular de educación, especialización en educación comunitaria, maestría, aquí está el señor coordinador, el profesor Luis Alfredo, maestría en educación, modalidad de investigación, maestría en educación popular con 2 sedes, Santander y Popayán, y el doctorado en ciencias de la educación. Entonces tenemos todo el trayecto formativo en la Universidad del Cauca. Profe, Bueno, entonces, muy rápidamente. Disciplina del tiempo. Bueno, me emociona esta parte de cómo nos hemos proyectado. Bueno, más adelante complemento algo, la idea de ofrecer la maestría en educación popular, por ejemplo, en Santander, un territorio que no ha contado con esa participación activa después de la apertura de la sede, digamos que sean las condiciones, pero son maestrías que atienden precisamente a estudiantes de territorios, son pocos los de aquí de Popayán o pocos los de Cali, por ejemplo, pero son más de comunidades indígenas, comunidades afro, así que digamos que la problemática es bien importante, pero se han planteado soluciones. Muchas gracias. Como ven,
hay mucho que conversar porque seguramente ustedes, algunos no conocían todo este tipo de iniciativas que han venido caminando, la territorialización de la educación superior y de los procesos de formación docente. Pero permitamos seguir el diálogo para que ellos sigan contándonos sobre estas experiencias. Colegas, tras este proceso que nos han contado de identificar necesidades, pero también de generar estrategias para afrontar algunas de esas necesidades que, como ya vamos viendo, la pista es que se hace desde los territorios, en los territorios, con las personas, con investigación, agrupándose, asociándose, como nos decía también la profe Marta, en esta mesa que es horizontal, ¿no? Tras todo ese proceso, nos gustaría conocer cuáles son esas lecciones aprendidas y esos desafíos pendientes, ¿sí? En ese sentido, a propósito de lo que nos decía el profesor Giovanni de Caminar el Territorio, también nos gustaría saber qué caminos consideran que aún nos faltan andar para la territorialización de la formación docente de la educación en los territorios. ¿Cuáles son esos caminos que aún ustedes sienten que tenemos pendientes por caminar? Bueno, seguimos en el mismo orden. Ayúdenme a que me miren, porque háganles caras porque no me ven el papelito. Gracias, profe. Bueno, como dice la profe Lisbeth, muchos asuntos para compartir, pero aquí estamos tratando de hacer un ejercicio un poco de provocación para continuar nuestras conversas. Y claro, en este camino aprendemos muchísimo y seguimos haciendo, pero no solamente aprendemos, sino creo que uno de los ejercicios es desaprender. Y desaprendemos, por ejemplo, nuestras estructuras curriculares cerradas, armadas desde lo académico. Cuando caminamos los territorios, entendemos qué es la flexibilidad curricular en territorio, porque es que estando acá solo desde la academia no es tan fácil entenderlo y comprenderlo. Es cuando salimos y vemos un Guapi pujante, pero con ese contraste de dificultades. Cuando vamos al macizo y conocemos toda esa potencialidad y riqueza de saberes, pero también vemos allí ese otro contraste de lo que podríamos aportar. Entonces, dentro de esos aprendizajes y desaprendizajes está precisamente el diálogo de saberes, que nos significa el reconocimiento no solo de mi saber como académica, como académicos, sino de los saberes que se construyen en los territorios, en este caso y en el campo de la educación, de esas otras pedagogías, pedagogía de la corridez de la maestra Lola Corrida, la pedagogía del agua, la pedagogía de la madre tierra, esos otros lugares pedagógicos que a veces no conocemos o que se han invisibilizado, pero que están, que caminan, que existen y que nos muestran que es posible construir esas otras pedagogías. En un ejercicio entonces dialógico, un ejercicio de una praxis de articulación de teoría con práctica para volver a ella misma y seguirse reconfigurando. Creo que ese es uno de los asuntos más interesantes que aprendemos en este caminar, pero también un trabajo de equipo, un trabajo que se construye no para las comunidades, sino con ellas, ¿cierto? Y esto es muy importante, y así entonces empezar a construir desde abajo, desde el territorio. Eso es muy importante y seguimos aprendiendo porque no es tan fácil, ¿cierto? Hay resistencias de lado y lado, hay prevenciones de las dos partes, y creo que lo primero que hay que generar pues son esas condiciones para nuestras conversas y para que se dé todo este ejercicio. Pero creo que también aquí es seguir pensándonos el campo de la investigación, la apertura a las otras epistemes. Por ejemplo, las comunidades indígenas han creado una forma distinta de investigar. ¿Y qué tanto eso entra en el campo de la educación en las licenciaturas? ¿Qué tanto sabemos
de estas nuevas formas de investigación que son maravillosas. Nosotros por la maestría que coordinamos en educación popular, digamos que tenemos una cercanía muy fuerte y nuestros estudiantes hacen investigación desde esta apuesta político-pedagógica que es clave. Pero lo más importante es entender que no son objetos de investigación las personas con las que trabajamos. En palabras de Orlando Falsborda, el pueblo no es objeto de estudio, es sujeto de transformación. Y es por eso que investigamos con ellos, no sobre ellos. Y esto es muy importante, ¿cierto? Dar continuidad a los procesos investigativos para que no solo se queden guardados en las bibliotecas y recibo el título y no sé más, sino sobre todo poder ayudar a fortalecer todos esos procesos. Y allí entonces, dentro de esos retos, ya para terminar, porque me queda un minutico, entonces miramos que es muy importante la necesidad de llegar al territorio con el mismo territorio, caminar con ellos para poder aprender de esos saberes y compartir los nuestros, ¿cierto? Porque allí es un ejercicio en doble vía que es muy importante. Lograr un trabajo interinstitucional, un trabajo transdisciplinar, intersectorial y un trabajo comunitario. Estos son elementos que son supremamente claves si estamos realmente pensando en el territorio y desde otra línea, desde otra lógica. Y pensarnos que nuestro campo disciplinar no es el único, sino poder abrirnos y como mi campo disciplinar, yo ya tengo unos saberes, cómo construyo comunidad y cómo sigo construyendo y apoyo el territorio desde esto que yo sé y que me va a permitir entender esta apuesta que es pedagógica y política. Pero lo otro que es clave y con lo que cierro es, en palabras de Freire, la esperanza. Es posible la transformación de la escuela, es posible la transformación de la educación y de la sociedad, porque a veces estamos en un mundo desesperanzado y necesitamos llenarnos de esperanza. Aquí cierro con esta frase de Freire: necesitamos con urgencia reavivar nuestra capacidad ontológica de soñar, de proyectar en el futuro más cercano posible días de paz, equidad y solidaridad. Necesitamos reactivar en nuestros cuerpos conscientes, en nuestras mentes, en nuestro sentir, la posibilidad de soñar. Por eso entonces se abre la puerta para decir que este tipo de proyectos nos permiten no solo seguir soñando, sino seguir volviendo realidad una educación distinta, una pedagogía distinta y una escuela distinta. Muchas gracias. Bueno, escuchando a los colegas aquí presentes, pues estoy eternamente agradecido con la OIS, con la Universidad del Cauca, que me hayan invitado a este diálogo. Me parece que es un diálogo supremamente enriquecedor y que a la vez, desde la discusión en los grupos de política pública y en el ministerio, siempre me han generado interrogantes, que los voy a decir aquí aprovechando que está Giovanni y mis colegas de la educación popular. Primero, respecto a estas lecciones aprendidas, la formación en sí mismo no tiene la capacidad para buscar un aseguramiento de la calidad. Lo que hace es que unamos un andamiaje político y académico. De ahí que si se ha involucrado el Ministerio de Educación, pues nos faltaría otros actores para involucrarlos que a veces generan barreras, como las secretarías de educación. Si hay alguien aquí, con todo respeto, pero las secretarías de educación deben ser un intermediario eficaz y eficiente para desarrollar estas propuestas. Dos, pues conozco varias propuestas en territorio, por ejemplo en Nariño
la Universidad de Nariño trabajó por mucho tiempo la escuela patas arriba, desde la visión de la sociología, y duraron 7 años. Por eso siempre mi preocupación es la sostenibilidad en el tiempo, porque no se puede hacer proyectos para legitimar lo que hace el gobierno, sino para que perduren en el tiempo para otras generaciones. Si no, no hemos logrado mucho. Ha habido debilidades en algunos de ellos. Por ejemplo, también en Nariño, pues ya casi logran la Universidad de los Pueblos Pastos y Quillacingas. Y me parece que esa es una lección aprendida, de hacer comunalidad, no tanto comunidad, comunalidad, encuentro entre ellos, entre sus saberes, prácticas y culturas institucionales ancestrales, que es lo que yo llamo lo transepistémico, que es particularmente buscar el reconocimiento de esos saberes, buscar la descolonización de la educación y la vinculación de la pedagogía intercultural. Trabajé una investigación con universidades ecuatorianas y colombianas de la pedagogía intercultural, una visión un poco más Foucaultiana, y encontramos, como dice Catherine Walsh, que esos modelos existentes son más críticos en las visiones del territorio que en otras partes de las instituciones. ¿Qué dificultades han tenido estos encuentros pedagógicos? Y es la respuesta de la convocatoria a la formación de maestros no fue funcional. Ahí hay una dificultad y ojalá este proyecto no vaya a caer en esa problemática. 2, la mayor dificultad que tuvo fue evaluación de programas de formación postulados a las convocatorias. Resultaron criterios de focalización no claros, centros regionales que resultaron elegidos y otros no, algunos con criterio político, otros que realmente deberían haber estado ahí. Otro, el poder equilibrar la articulación entre lo nacional y las secretarías de educación. La oferta debe constituirse del diálogo de los territorios. Sin embargo, a Giovanni y a todos los colegas, cuando estoy en la sala, les he manifestado, ahora hay nuevas normas que reconocen el sistema educativo indígena propio, las escuelas normales, pero está surgiendo una problemática. Estos grupos que crearon esa iniciativa ahora dicen que son autónomos y que tienen gobernanza propia. Yo digo, es muy cierto, pero que la autonomía no se vuelva ley mía para hacer lo que quiero frente a un sistema de calidad. Y finalizo con estas, digamos, que no quisiera dejar pasar un minutico, y es caminos a andar. Procuremos hacer un ecosistema de la formación de maestros. De esto, construcción que vaya más allá del conocimiento pedagógico, que sea transepistémico, reconocimiento de múltiples formas de saber, decolonización de la educación y fomentar el diálogo intercultural.
Otro, la territorialización pretende formar de manera puntual, pero requerimos discusión respecto a la gestión educativa, a la transformación educativa. Y quiero terminar diciendo que a veces los territorios son invisibilizados y ahí hay que recoger trabajo para la formación de las pedagogías digitales, de su aplicación, de su relación con la inteligencia artificial, con la Big Data, que creo que a veces es difícil por el acceso que se requiere. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Te me pusiste indisciplinado con el tiempo, colegas. La idea es poder conversar también con el auditorio, por eso ando estricta con esto del tiempo, aunque no me miren el papelito. Profe Marta, te escuchamos. Gracias. Sí, el profe nos está quitando el tiempo. Mentiras. Bueno, digamos que yo voy a tratar de hablar como de lo que aprendí, lo que hemos venido aprendiendo, que a veces es muy difícil darle continuidad. Yo creo que algo que hemos aprendido y reflexionado también al interior de la mesa y también con algunas personas en la universidad es que no leímos el acuerdo de paz. No lo leímos, no lo debatimos, digamos, han pasado tantas cosas que son tan interesantes que estamos perdiendo la oportunidad de un acuerdo que se hizo. Ese primer punto del acuerdo es clave para pensar la educación en conexión con los territorios. Ese punto habla de todo lo que estamos diciendo aquí, es solamente mirar estrategias que se deriven de ese primer acuerdo. Entonces, yo creo que una lección aprendida que debemos antes de 2030 tratar de recuperar, que en el 2030, digamos, estamos a muy poco tiempo de que se acabe la JEP, se acabó la Comisión de la Verdad, nos dejó todo un legado. Yo creo que una lección aprendida es que hay una cantidad de elementos sin que las universidades los abordemos en las aulas, sin que sea parte de la formación de los maestros para emprender un camino frente al conflicto. Allí hay herramientas, hay narraciones, es toda todo un sinnúmero, también en la JEP, también el Banco de la República, o sea, hay tanta información a la que no accedemos los maestros, o sea, a las que los maestros se nos olvida que son herramientas que están allí para nosotros trabajarlas con quienes van a ser los maestros, con quienes van a trabajar con los niños, con los jóvenes, y ahí hay una vinculación interdisciplinaria. Las herramientas que tiene la comisión son interdisciplinarias, esencialmente para abordajes del conflicto, y los abordajes del conflicto son interdisciplinarios, o sea, no se aborda el conflicto sin las matemáticas, no se aborda el conflicto sin las ciencias sociales, no se aborda el conflicto sin la historia. Entonces, pero también una lección aprendida que nos ha dejado es que seguimos aún en el siglo XXI mirando la educación rural y a los maestros rurales con desprecio. Somos profundamente urbanizados, o sea, no entiendo por qué, si son las casas y los centros comerciales, bueno,
Eso es lo que nos urbanizó, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras estructuras culturales, nuestra historia es 80% rural. Puede ser que en este momento los habitantes rurales sean solamente el 23% más o menos del total de la población, eso dice el DANE, pero nuestras añoranzas, como dice el comandante Marcos de los zapatistas, nuestro ombligo está en el ámbito rural. Preguntamos a nuestros abuelos, preguntamos a nuestros padres, preguntamos a quienes vivieron el conflicto y su ombligo está allí. O sea, el comandante Marcos dice, al niño cuando nace, el ombligo se le entierra en el lugar donde nació, para que recuerde de dónde proviene. Y a los jóvenes no se les puede olvidar de dónde provienen. No son oriundos de los edificios, las carreteras y los centros comerciales. Son oriundos del pensamiento de sus abuelos y de sus padres y madres que vivieron, que se embarazaron en una vereda, que se embarazaron que gestaron todo su construcción, su conexión con la comida, la hicieron en esos ámbitos rurales. Por eso cuando hay una semana de receso, ¿a dónde corren los nietos? ¿A dónde van? Añoran ir a los jóvenes a volver a los ríos, a ir a las montañas. Y yo estoy en una zona bastante golpeada por el conflicto, una zona que la transformaron a punta de violencia, una zona a la que uno de los presidentes, cuyo nombre no quiero pronunciar aquí, lo mencionó como el lienzo en blanco, como si allí no hubiera seres humanos, comunidades indígenas, campesinos desterrados del Caquetá, desterrados del Cauca, desterrados de Nariño, del Tolima, tanto que hay algunas zonas de los municipios que hemos recorrido, hay veredas que se llaman Nuevo Tolima, Nuevo Caquetá, Nuevo Boyacá. En todos los municipios uno encuentra, y son personas venidas de esos otros lugares, que construyeron incluso sus propias escuelas, porque era la forma como congregaban a la comunidad y la forma como sabían que sus niños podían tener acceso. Oh, no he dicho nada. Bueno, seguimos con esas brechas, o sea, seguimos con esas dificultades. No podemos pensar el reconocimiento es, no podemos pensar en una universidad que agropecuariza el ámbito rural, agropecuariza los territorios. ¿Cómo así que los niños que están en los territorios, en las zonas rurales, no pueden ser médicos? ¿Cómo así que no pueden ser astrónomos? ¿Cómo así que no pueden ser artistas? No estoy demeritando la necesidad del campo agropecuario, pero sí es una invitación. También pueden ser astrónomos, también pueden hacer ciencia, también pueden ser ingenieros. Esa es, bueno, y más adelante seguimos tratando de, ya como para únicamente cerrar, es una necesidad de que las universidades tratemos de descolonizar el discurso frente a la formación de maestros, sobre todo que van al ámbito rural. Gracias. Muchas gracias, mi profe. ¿Qué hacemos si la conversa está así interesante? Es que a mí también me da pena cortarles porque lo que están diciendo es muy interesante, justamente. Mi profe Giovanni. Bueno, lecciones aprendidas de todo esto que hemos caminado como universidad. No podemos desistir de seguir en la itinerancia de la universidad. O sea, los procesos nuestros se desarrollan en cada uno de los territorios que hacen parte de los pueblos indígenas aquí en el Cauca y a nivel nacional.
Segunda lección aprendida es que está todo por hacer. Por más que planeamos, diseñamos, nos concretamos en una planeación, cuando llegamos al territorio es necesario proyectarse más allá porque siempre hay más que hacer. Y entonces la estrategia nuestra como lección aprendida, la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, nos ha permitido a nosotros colocar al dinamizador estudiante en una dimensión de mucho más allá de la monografía o del informe textual de su tesis, sino que el tránsito por el proceso de la universidad le permite a él entender que hay mucho más que hacer y que la sabiduría y el conocimiento trasciende ese espacio de la universidad. Retos. Esa estructuración mental que heredamos de la educación convencional, que sigue configurada en la mente de nuestros educadores que aún están en los territorios de la educación básica, media, técnica, que está todavía estructurada en que le dicen al joven, estudie para que no le toque lo mismo que a los que pasaron por acá. Y obviamente son otros tiempos. Y lo que dice la compañera, el contexto territorial a nosotros nos debe permitir hacer la construcción del conocimiento y la vivencia del conocimiento desde donde estamos, porque ahí es donde vivimos. Y no implica que para usted ser médico o científico tenga que desplazarse a la ciudad. Allá en el territorio es donde está la esencia del saber y el conocimiento. Entonces lo que hay que generar son los medios y las mediaciones para que esto se dé. Y pues la autonomía nuestra, profe, va en ese marco. No es en la anarquía, sino en el que nosotros podamos gobernar para poder hacer realidad eso que estamos planteando. O sea, no puede el ministerio, la política nacional, el ministerio en este momento tiene una deuda con nosotros. En este momento no, siempre la ha tenido. Pero aparte de los acuerdos sigue teniendo la deuda, es que no ha hecho la adecuación institucional para entrar nosotros como nuevo sistema a la política educativa nacional. Entonces, en Colombia hay dos sistemas educativos, el sistema educativo y el sistema indígena, pero todavía no lo ha hecho la trazabilidad y en el sistema de información todavía aparece reto. Ese es un reto que tenemos político y es una deuda que está ahí. Ya llevamos 7 años de funcionamiento de certificación de los programas y hasta ayer que estuvimos radicando unos procesos, seguimos cogiendo municipio por municipio. La UAIN tenemos como pueblos indígenas, estamos en 32 municipios del departamento del Cauca. Y entonces nos cogen en el sistema, bueno, ¿y cuál municipio? No, es que nosotros somos territorio CRIC en el Cauca, con 11 pueblos. Y entonces nos toca todavía subir municipio por municipio y toda la información es municipio. Esas cosas tan sencillas hacen que los procesos se vuelvan paquidérmicos y entonces ese es un desafío y lo que experiencia no grata es que siempre tenemos problemas con la adecuación institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe, y muchas gracias por ser tan juicioso con el tiempo. Bueno, Profe Robert, bueno, vea el intentaré ser reto, juicioso vea el con el reto tiempo. de estar juicioso con el no, tiempo. voy a intentar ser breve en dos asuntos. El primero es que la territorialización de la educación y la educación superior no implica necesariamente en un contexto como el Cauca construir infraestructura física. Es decir, creo que con lo que pasó en Guapi es importante. Es decir, ya tenemos la sede allá funcionando gracias a la Escuela Normal Superior, pero se va a construir una infraestructura, pero no es lo primordial. Lo otro es que sí tenemos que construir comunidades académicas, comunidades intelectuales, pero comunalidad en los términos que nos planteaba el profe Alfonso Torres ayer. Eso creo que es lo importante. Y en esa idea de no construir, no necesariamente se requiere construir infraestructura física, tenemos el ejemplo con la maestría en educación popular en su 6ª corte, que a través de ese diálogo, esas conversaciones con las comunidades,
y particularmente en Caldono, se abrió una corte para, digamos, para esa comunidad especial que logra articular educación propia con educación popular, ¿cierto? Y las clases se hacen en el territorio. La sede es Santander, pero tenemos clases en Caldono. Entonces no se trata y las clases las reciben los estudiantes en un colegio de Caldono. Entonces no se requiere infraestructura, digamos así, tan puntual, y coincido que hay veces la cuestión económica es un elemento, pero no es suficiente para que no se hagan cosas. Ese como primer elemento. Como segundo elemento, entendimos y aprendimos que las personas no estudian no porque no quieren, sino porque no se les brindan las condiciones. La maestría en educación popular hizo algo bien importante a nivel de la Universidad del Cauca y a nivel nacional, y es que, bueno, como la mayoría sabe, y eso es algo que a veces me cuestionan, que los posgrados en las universidades públicas son privados, ¿cierto? Es decir, son autofinanciados. Nosotros logramos, bueno, desde la perspectiva de educación popular queríamos que fuera gratis, pero digamos las condiciones no están dadas. Pero logramos hacer la maestría más barata y con igual calidad que el resto de maestrías. Es decir, con el mismo número de semestres, 3.5 salarios mínimos, que sigue siendo muchísimo. Pero es que hay otras de 6, de 8, de 10, de 12. Y digamos que eso sirvió muchísimo porque ya en la facultad y en la universidad, muchos de los programas de posgrado, aquí está el profe Luis Alfredo, están en esa dinámica de bajar costos, ¿cierto? Y eso implica pues hacer un ejercicio de aprovechar la virtualidad a propósito, pero también de ver cómo se retribuyen equitativamente esos recursos. Entonces, no es que no quieran estudiar, sino que pues hay que brindarles las condiciones. Y lo otro con lo que cierro es que me hubiera gustado, lo voy a plantear a futuro, me gustaría que el siguiente evento, el siguiente encuentro, sea realmente en los territorios. No tenemos que traer la gente acá de los territorios para hablar de los territorios. Tenemos que ir a los territorios, conocer la experiencia de los territorios, para aprender desde los territorios. Me parece que es como un reto que tenemos en esto. Y ahí termino. Muy juicioso con el tiempo. Muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias por estas intervenciones que primero nos llenan de esperanza. Yo, escuchándoles, me siento feliz porque sabemos que se están haciendo cosas, que claro que seguimos con desafíos y que justamente este encuentro nacional es una apuesta por encontrarnos, por reconocernos y también por seguir construyendo juntos y juntas esta educación. Colegas, ¿tenemos preguntas para el panel? Empecemos por aquí. 1, 2, ¿alguien más? Ok. Ese es el que no funciona. Bien, muy buenos días a todos, a todas. Muy interesante este diálogo. Tengo dos inquietudes puntuales. La primera, basada en la experiencia que hemos vivido recientemente en la Universidad Industrial de Santander. La universidad de forma reciente empezó un proceso de regionalización en la Orinoquía colombiana. Tanto así que ya se proyecta la construcción de lo que puede ser la seccional UIS Orinoquía. Ya está ofreciendo programas en Saravena, Arauca, se empezaron acercamientos y se va a hacer una oferta en Mitú y en Puerto Carreño, bueno, y en otros municipios de la Orinoquía. En el diálogo que se tuvo inicialmente con las comunidades, especialmente en Arauca, se dio algo muy interesante, y es que cuando se empezó a pensar en la oferta académica de la UIS, se preguntó a los estudiantes de 10º y 11, ¿no?, qué les interesaba, y por supuesto los estudiantes, desde una lógica de mercado de los programas y desde la homogenización de las redes, por supuesto solo identificaron ciertos programas. Ejemplo,
derecho, medicina, ciertas ingenierías, pero omitieron en gran parte problemáticas sociales fundamentales que incluso no solamente no vieron los estudiantes, sino incluso líderes comunitarios con los que hablamos. Es decir, a veces las comunidades tampoco ven sus propios problemas porque los han naturalizado también, ¿sí? Y además porque uno no puede hablar y no puede solicitar lo que no conoce. Ejemplo, si nunca he escuchado hablar de para qué sirve la antropología, la geografía, la historia, la filosofía incluso, pues por supuesto nunca voy a pedir eso ni le voy a dar la trascendencia, ¿sí? Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, reitero, cuando se hizo esa indagación en las comunidades, las ciencias humanas y sociales, incluidas las licenciaturas, casi que no aparecían por ningún lado, ¿sí? Solo cuando la academia se puso en diálogo con la comunidad le hizo caer en cuenta de ciertas problemáticas. Entonces también a mí me parece importante, y esa es mi pregunta, mi inquietud puntual, digamos también cómo las academias, cómo las comunidades académicas pueden en los territorios hacer caer en cuenta a las comunidades de esas necesidades, cómo hacer ese diálogo de saberes. Eso por un lado. Por otro, pues me ha llamado mucho la atención la intervención del maestro de la UAIN, porque también lo hemos vivido en ese proceso de territorialización de la universidad allá, en el oriente colombiano, sobre todo en esa tensión que hay con el Ministerio de Educación, con todos estos procesos de calidad precisamente. Entonces ya nos encontramos con el tema del registro calificado, de la acreditación de calidad, de créditos, ¿sí? De evaluación, ¿ya? Nos encontramos frente a un sistema extremadamente cerrado que no se compadece con la flexibilidad que debería tener en un país tan diverso como el nuestro. Entonces mi pregunta puntual es precisamente cómo desde las universidades también empezar a construir con el ministerio un sistema de calidad universitario más flexible, que sencillamente reconozca pues esa diversidad, cómo establecer también ese diálogo con el ministerio y con diversos, creo yo, modelos de educación superior, que no puede ser uno solo, ¿sí? Como ha ocurrido. Muchísimas gracias, colega. Vamos a hacerlo en términos de procedimiento de la siguiente forma. Vamos a recoger las preguntas para que los colegas también vayan elaborando y pensando sus respuestas de manera compacta también, ¿sí? Tenemos otra pregunta por aquí, el colega. Bueno, buenos días. Son 2, 3 preguntas que tengo, que emergen de la escucha. Un poco, la primera va muy relacionada con lo que mencionaba el colega. A mí me parece clave, si algo he aprendido tal vez en algunas experiencias aquí en el Cauca, con profesores de Asoinca y algunos diálogos con maestros y maestras del CRIC, es que siempre hay una receptividad y estamos abiertos, digamos, a ese diálogo de saberes. Yo a veces les pregunto a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional donde yo trabajo, nosotros vamos a las comunidades a aprender, pero ¿qué querrán las comunidades aprender de nosotros y de nosotras? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad desde acá, desde la academia? Y yo creo que nuestra responsabilidad es la de formarnos para llegar también al mismo nivel a las comunidades y ofrecer, ¿sí? A veces pasa eso en algunos espacios académicos, y es que creemos que porque vamos a las comunidades vamos solamente a aprender de ellas y olvidamos nuestra responsabilidad también ética y política, a propósito de lo que plantea por ahí alguna vez Paulo Freire, de nuestra responsabilidad también de dar cuenta de nuestro capital cultural a las comunidades. Entonces, sí creería, y yo la pregunta puntual para aquí, que están en esa relación directa con las comunidades y en particular con
compañero con Giovanni, es, bueno, ¿qué es lo que desean las comunidades? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es la expectativa que tienen que brinden las comunidades académicas allí desde los territorios? Otra tiene que ver precisamente con hasta qué punto tendríamos que guardar un límite o tener un distanciamiento con ciertos discursos también que hacen parte de la lógica tecnócrata neoliberal de el territorio. Ellos también utilizan el asunto del territorio, ¿no? Y de llegar a los territorios, incluso a partir y parten de sus diagnósticos a propósito de las pruebas saber, de las pruebas PISA, y hasta qué punto nosotros podríamos a partir de las propuestas en territorio marcar ciertos distanciamientos a los intereses que ellos también tienen allí. O sea, a veces de pronto no terminar siendo hasta qué punto funcionales a los intereses también de estandarización y homogenización que guardan estos organismos internacionales. Entonces, esa sería como... y la tercera tiene que ver con lo de paz. ¿Cuánto lugar común hay en las universidades? Hablo de la pedagógica en torno a las cátedras de paz, pero qué poco nos acercamos en verdad a hablar de las experiencias que han producido maestras y maestros, y aquí creo que el elemento histórico es clave, es fundamental, porque a veces dicen, bueno, ¿y qué hay para construir una cátedra de paz? No, pues que están en las experiencias de maestras y maestras que durante más de en las últimas 2-3 décadas hemos tenido que confrontar en diferentes regiones. Entonces yo diría, mire la importancia de pensar la ruralidad, pero también en esos escenarios de conflicto y hasta qué punto en las universidades nos estamos en verdad acercando a esas experiencias que ya están allí, que se han venido construyendo a lo largo de estos 2-3 como resistencias, porque el maestro resiste a la violencia es con su saber pedagógico. Entonces me parece eso importante para lo que plantea la colega de Unillanos. Bien, gracias. Muchas gracias, profe. Colegas, por temas de tiempo tenemos que restringirnos a una pregunta más. La colega está atrás. Colega, espera. ¿Atrás? Buenos días para todos. Me parece muy bonita y además de importante, muy bonita una frase que se ha mencionado por parte del profesor, donde dice que hace alusión sobre entender la necesidad no como una carencia, sino más bien como un encuentro de diálogo con las comunidades. Yo pienso que tal vez ahí está el verdadero poder pedagógico, en saber reconocer que la educación no debe verse como una técnica, sino más bien como una relación viva que puede haber entre saberes. Y también hicieron alusión sobre que el currículo debería reflejar esa identidad y esos contextos para que las comunidades no sean solo un objeto de estudio, sino también una parte activa de la transformación. Teniendo en cuenta lo anterior, mi pregunta es, ¿cómo podríamos lograr que este diálogo y esa investigación formativa se pueda traducir en acciones concretas dentro de las escuelas, las instituciones y las universidades, para que sea algo más allá de solo un discurso? Muchas gracias. Ok, colegas, tenemos el reto de responder de manera sintética, ¿sí? Porque también les invito a pensarlo así, colegas que no pudieron en este momento hacer la pregunta. Tenemos ahorita una pausita para el café. Qué bueno que podamos acercarnos a los colegas, seguir dialogando. Esta es una provocación y por supuesto la idea es que podamos seguir dialogando sobre estas inquietudes que tenemos y también compartir ideas que surgieron, sentipensares que surgieron en este momento. Entonces, brevemente 2 minutos por respuesta, colegas, para ir cerrando el panel. Muchas gracias, profe Lisbeth. Un poco recogiendo como las inquietudes, y me voy a referir a lo que el profe Luis Fernando nos planteaba. A veces desde afuera miramos la problemática, pero la comunidad desde adentro la ha naturalizado, no la reconoce. Contarles que hace 30 años estuvimos en la media Ota Caucana y cuando llegamos allá no había energía, no había agua potable, no había escuela, un empobrecimiento alto
Y cuando nos reunimos con la comunidad dijo, tenemos el problema más grave, no hay iglesia, ¿cierto? Para ellos ese era el problema. Entonces, eso es lo que a veces nos pasa, ¿cierto? Cada uno lee desde un lugar distinto. Por eso hay que llegar distinto y nos toca llegar desde ese diálogo. ¿Por qué solo se ve ese problema y no se ven los otros? ¿Cierto? Y ahí es donde las comunidades académicas, intelectuales, pues tenemos algo para aportar. ¿Por qué el agua es tan importante? Para la vida, ¿cierto? Para todos como comunidad. Y compartimos esos saberes. Y luego ellos empiezan a reconocer, claro, si no tenemos... Hola. Sí. Entonces, está programado, llevo 1 minuto y medio, no llevo los 2 minutos. Entonces, eso es muy importante. Pero aquí una frase que nos parece clave, que nos lo enseñó el profesor Gunther Dietz, que es uno de los intelectuales más importantes en interculturalidad crítica. No hay nada más colonial que creer que nosotros los académicos somos la salvación. Creo que hay que desmitificar esto, ¿cierto? Para ir al contrario. Pero tampoco todo lo que está en el territorio es único y exclusivo. Por eso hablamos de un diálogo de saberes. Tenemos una corresponsabilidad, las dos partes, y si nos unimos, pues podemos lograr y construir otras cosas. Y lo último, una cosa es hacer extensión universitaria. Aquí en la Universidad del Cauca tenemos un debate de casi una década, va a cumplir 200 años, casi un siglo, y logramos que ahora se llame interacción social, porque es un reconocimiento a lo que está en los territorios, pero también un reconocimiento de lo que hacemos nosotros, y por eso se vuelve interacción, todos aportamos, que es distinto a un ejercicio de extensión, ¿cierto? Donde nosotros estamos llevando, dando, no, es en doble vía. Quería comentar eso, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, creo que para poder llegar a las comunidades hay que buscar diversas estrategias. La que utilizó el poder pedagógico popular es una estrategia muy válida. Convocó a través del ministerio a rectores y a funcionarios, ellos directamente, aproximadamente entre 100 y 110 personas, y luego con una técnica muy especial que para mí es una técnica del taller reflexivo, ellos le tenían otra denominación, pero permitió que los actores de diferentes comunidades pudieran estar allí. Se los dividió entre 10 y 15 personas para contextualizar un poco el territorio, para sensibilizar lo que íbamos a hacer, lo que ellos iban a participar, porque venían también con sus quejas y reclamos, y creo que fue muy favorable. 2. Con respecto al diálogo entre el ministerio y los diferentes actores políticos y organizativos de los territorios, lo que se requiere es buscar una reconceptualización del sistema de aseguramiento de la calidad. El profesor dijo, pero ¿cómo podríamos hacernos resistentes, no? Un poco, o alejarnos un poco. Yo creo que no hay que alejarse. Hay que buscar una resistencia con argumentos claros. Sin embargo, tenemos una herramienta potente en las instituciones, que son nuestros propios proyectos educativos institucionales, nuestros modelos pedagógicos, pero un sistema de aseguramiento interno de la calidad. Y cuando lo oía Giovanni, es muy cierto, hay una deuda histórica de que la norma está unificada y estandarizada, pero ¿para qué está el sistema de aseguramiento interno? Creo
hágalo propio, hágalo e identifique algunas herramientas, elementos que tiene el sistema de aseguramiento de la calidad, que me parece muy favorable en las condiciones, en los factores, pero haga los suyos. ¿Quién le ha dicho que tiene que seguir los lineamientos de acreditación o las condiciones básicas de calidad? Son condiciones, son lineamientos y usted puede crear el sistema de aseguramiento interno. Nosotros seguimos discutiendo internamente para que recoja a los territorios el sistema de aseguramiento de la calidad. Por último, respecto a la pregunta de prácticas pedagógicas, creo que estamos, digamos, también siendo muy convencionales y estamos llegando con la práctica pedagógica in situ en los territorios como si fueran escuelas urbanas, no adecuándose a los esquemas, a las formas de trabajo y haciendo planeaciones particulares como lo hacemos en los contextos urbanos. Requerimos sensibilizar a la comunidad y a la vez acoger muchos elementos del discurso y a la vez del quehacer cotidiano, es decir, hacer una etnografía narrativa, que busquemos una identidad narrativa de lo que se hace en el contexto para buscar cercanía desde la práctica pedagógica. Muy amables. Bueno, voy a empezar con el colega que nos está montando la competencia. Mentiras. Tuvo que llegar a la Universidad Industrial para hacer lo que la Universidad de Los Llanos no ha hecho. Y ojalá que esto quede en secreto. Pero no, solamente lo digo para ilustrar que nuestras universidades públicas están burocratizadas. O sea, hay una serie de intereses porque las universidades públicas de las regiones, y conozco varias, que he trabajado en varias, se deben a las gobernaciones y no se deben a los territorios. Entonces, afortunadamente están los estudiantes que hacen algunas resistencias, pero son clasistas, son gamonales. O sea, yo estoy en una región, la universidad es una universidad joven, digamos en su historia, es una universidad que nació como una universidad tecnológica, pero que su estructura no ha sido tan modificada. O sea, tiene una Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, donde tiene una escuela que se llama Pedagogía y Bellas Artes. Eso denota un poco quiénes somos en la construcción del discurso pedagógico, histórico. O sea, es una facultad además muy pequeña, cuestionada, perseguida, etcétera, etcétera. Entonces es una universidad que además ha dado respuesta a esa conquista del territorio. Lo digo conquista en términos españoles, o sea, porque fue la conquista para la ganadería, entonces las carreras que más tienen demanda son veterinaria, zootecnia, ingeniería agroforestal, o sea, pero no está en diálogo con el territorio, pero para lo productivo, pero no en diálogo con el territorio para la conservación, la protección, el reconocimiento de un territorio diverso. Las facultades de educación que tenemos la Facultad de Educación que tenemos es una facultad que responde a ese pensamiento colonial. Solamente los esfuerzos que uno hace de manera individual y con algunos que logra convencer, tal vez puede hacer algunas cositas. Yo, por ejemplo, tengo un semillero y en el semillero, que son con los que hemos hecho la extensión de la Mesa de Educación Rural, un estudiante que venía de Mitú, que no se reconocía como indígena, y a través del trabajo que hicimos y de que
el trabajo que hicimos en el territorio, regresó, una vez se graduó, regresó a su territorio, tengo comunicación con ella, es maestra en MeToo. O sea, esas son las otras cosas que uno puede hacer en el territorio, pero no puedo hablar por una institucionalidad, hablo de los esfuerzos que hacemos con algunos que logramos conectar, hacer sujetos políticos. La primera inquietud del compañero de la Universidad de la Industrial de Santander. Comentarles aquí un poco de historia. La Universidad Indígena del Cauca, CRIC, la Guaín CRIC, fue creada por los mismos territorios, las mismas comunidades en el 2003. Y empieza a funcionar como universidad con nuestros procesos, con nuestras, identificando las necesidades de formación profesional que necesitaban nuestros territorios. Y en esa lucha constante en el 2017, en una acción de derecho, le llamamos en la Panamericana, allá en Caldono, de las acciones fuertes que ha tenido el movimiento indígena del Cauca, el CRIC, porque hay otros que salen también, pero también son indígenas más pequeños. En el 2017 logramos acordar el reconocimiento de la universidad, pero nosotros ya veníamos funcionando hace rato. Y la creamos en el marco del decreto 1953, que nos faculta la operatividad de los sistemas propios, de lo que les hablaba hace rato. Y entre eso de la operatividad de los sistemas entró la universidad como parte del sistema educativo indígena. Más sin embargo, ellos nos homologan a la normativa de la educación superior convencional, ley 30, todo lo que... Y ahí está la disputa, o sea, hay cosas que no hemos, que hemos acordado y que el ministerio y la norma sabe que tenemos que hacer adecuaciones, pero ahí estamos. Que todavía no, que todavía más despuesito, pero ahí vamos. Entonces, ¿a qué nos convoca aquí con esta conversa un poco soñadora? Es que como instituciones de educación superior debemos hacer uso del poder popular, del poder del constituyente. Y creería que un camino es que nos podamos conversar todas las universidades públicas de educación superior y poder proponer esa transformación. Y esa transformación implica ese sistema de información que tiene para que sea más incluyente, que tenga amplitud, que podamos caber todos, porque es que estamos todavía ahí en cuadritos y en la unicidad de pensamiento y en la unicidad de derecho. Y lo otro es que hay un lema que nosotros traemos, es que hay que territorializar la pedagogía y pedagogizar el territorio. Esto implica lo que usted, profe, decía, que prepararnos para ir allá, pero también hay que prepararnos para tener receptividad. Muchas gracias. Bueno, ya cerrando este espacio de conversación, voy a traer dos latinoamericanos como para cierre. Uno es Simón Rodríguez, que muy bien decía en su momento y que sigue siendo vigente, o inventamos o erramos. Y creo que eso es la invitación que se hace desde aquí. Es decir, una educación desde Latinoamérica y para Latinoamérica. Y eso implica, y bueno, y traigo a Althusser, repensar los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, ¿seguimos siendo la educación un aparato ideológico del Estado o una construcción desde y para los territorios? Creo que es desde ahí donde nos movemos, es decir, cómo logramos construir, y las comunidades indígenas nos han dado un excelente ejemplo que lo están realizando. Han logrado transitar de ese espacio de homogenización a un espacio de educación territorializada. Entonces, ese es un elemento. Y traer a una maestra muy querida por nosotros, la maestra Lola Corrida o Lola Grueso, con un concepto de bioaula.
y es cómo convierte la realidad de los territorios y las problemáticas de los territorios en una posibilidad de construir una escuela diferente y de construir unas prácticas pedagógicas diferentes, lo que lleva a reconstruir el maestro o la maestra. Entonces me parece que es pensarse desde ahí, es decir, empezando cité a dos autores latinoamericanos propios, porque es desde ahí, sin desconocer los otros aportes de otros autores, claro que sí, es un diálogo intercultural si se quiere, pero que es preciso aterrizar eso a nuestros contextos. Yo dejaría hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Colegas, con esto damos por terminado el panel. Muchísimas gracias. Un aplauso a los panelistas, por favor. Provocados y provocadas, sí quedamos de seguir conversando sobre estos retos, pero además voy a dejar una última provocación porque nos han hecho un regalo. En la declaratoria, cuando estemos a punto de firmar nuestra declaración de comunidad académica, estaré rifando este libro que nos hacen como regalo la profe Estela y el profe Robert, y que ojalá se lo puedan llevar con el autógrafo, con la firma de los autores. Muchísimas gracias por este espacio, a ustedes, colegas panelistas, por tan interesante diálogo. Ojalá podamos seguir conversando en un segundo encuentro. Gracias. Bueno,